El agua bendita goteaba sobre los azulejos coloniales de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario cuando Valeria Cruz sintió que algo estaba terriblemente mal. Era las 5:30 de la mañana del domingo y los ecos del bautismo masivo de la noche anterior aún resonaban entre las columnas de cantera rosa. ¿Está seguro, padre Evaristo?, preguntó Valeria, ajustando su grabadora digital mientras observaba al párroco temblar junto a la puerta de la sacristía. Don Tomás realmente está... muerto, completó el padre Evaristo Gálvez, secándose el sudor de la frente con un pañuelo bordado. Lo encontré hace 20 minutos. Pensé que se había quedado dormido después de la ceremonia, pero cuando lo toqué... Dios mío, Valeria, está frío como el mármol. Valeria había llegado temprano para entrevistar al notario Tomás Argüello sobre la disputa testamentaria de la familia Zamora Valdés. Como periodista del Dictamen de Veracruz, llevaba 3 meses investigando los oscuros manejos de esa poderosa dinastía de armadores. Pero jamás imaginó que su fuente principal aparecería sin vida. «No toque nada más», dijo una voz áspera desde la entrada lateral de la iglesia. Alejandro Herrera, detective de la Policía Estatal, atravesó el atrio con pasos firmes. Sus botas de piel resonaron contra los mosaicos húmedos mientras observaba la escena con ojos de halcón. A los 38 años, Herrera había visto demasiadas muertes sospechosas en Veracruz como para creer en coincidencias. «Buenos días, Valeria». «Padre», saludó secamente. La llamada llegó a las 5:40. «Muerte súbita en lugar sagrado», dijeron. «Pero por la cara que traen ustedes dos, esto no tiene nada de natural». El padre Evaristo se persignó nerviosamente. «Detective Herrera, le juro por todos los santos que don Tomás estaba perfectamente bien anoche. Celebramos el bautismo de 12 niños de las colonias La Huaca y El Centro. Él se quedó para ayudarme a guardar los documentos en el archivo parroquial. Era un hombre devoto. Siempre colaboraba con... ¿Qué documentos?», interrumpió Herrera, sacando su libreta. Valeria y el párroco intercambiaron una mirada incómoda. «Los registros genealógicos de las familias bautizadas», respondió Evaristo. «Y algunos papeles antiguos que don Tomás quería revisar. Asuntos legales, supongo». «¿De la familia Zamora Valdés?», preguntó Valeria directamente. El silencio se espesó como el incienso matutino. Herrera entornó los ojos. «Explíquenme eso. Ahora». Antes de que pudieran responder, un grito desgarrador atravesó la quietud del amanecer. Por la puerta principal de la iglesia irrumpió Beatriz Zamora, elegante incluso en su desesperación. Su vestido azul marino estaba arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Detrás venía su sobrino Iker, con los ojos inyectados en sangre. «¡Padre Evaristo!», gritó Beatriz. «¿Es cierto lo que dicen en el puerto? Don Tomás está...» «Cálmese, señora Zamora», dijo Herrera, bloqueándole el paso hacia la sacristía. «Esto es una escena de crimen». «¿Crimen?». Iker Zamora se adelantó, agresivo. «¿De qué está hablando? Don Tomás era un anciano, su corazón... Tenía 62 años y la salud de un toro», cortó Valeria. «Lo entrevisté la semana pasada. Me dijo que alguien de su familia lo estaba presionando para ocultar ciertos documentos». Beatriz palideció. «Eso es mentira. Don Tomás era nuestro abogado de confianza desde hace décadas. Jamás haríamos...» «¿Dónde estuvieron anoche después del bautismo?», preguntó Herrera, estudiando sus reacciones. «En casa», respondió Beatriz demasiado rápido. «Iker me acompañó. Estuvimos hablando de los negocios hasta muy tarde». «¿Alguien más puede confirmarlo?». «La servidumbre», murmuró Iker, evitando la mirada del detective. Valeria notó algo extraño. Ambos tenían las manos manchadas con residuos blancos, como si hubieran estado manipulando cal o yeso. Pero lo más perturbador era la expresión de pánico en los ojos de Beatriz cuando miró hacia la pila bautismal. Herrera siguió su mirada y frunció el ceño.
En el borde de mármol de la pila bautismal, medio sumergida en el agua bendita, se distinguía la silueta borrosa de lo que parecía haber sido una llave. Pero no era de metal. Era como si alguien hubiera esculpido una llave en sal compactada y la hubiera dejado allí para que el agua la disolviera lentamente. «Padre», dijo Herrera lentamente, «¿eso estaba ahí anoche?» El párroco se acercó, intrigado. «No, no lo había notado. Es muy extraño, parece la llave del baúl de mi abuelo», susurró Beatriz, como si las palabras se le escaparan sin permiso. El silencio que siguió fue más frío que el viento norte del Golfo de México. Iker agarró del brazo a su tía, pero ya era demasiado tarde. Valeria sonrió con la determinación de un tiburón que ha olido sangre. «Detective Herrera», dijo lentamente, «creo que tenemos que hablar sobre el testamento perdido de don Hilario Zamora». 2 horas después, la sacristía de Nuestra Señora del Rosario se había convertido en el centro de una investigación que sacudía los cimientos del puerto de Veracruz. Herrera había acordonado toda la zona mientras esperaba al médico forense, pero sus ojos expertos ya habían captado los detalles que otros pasarían por alto. «Miren esto», dijo, señalando el suelo con un bolígrafo. «Rastros de sal desde la pila bautismal hasta aquí, como si alguien hubiera caminado con los zapatos mojados después de tocar esa llave». Valeria se arrodilló cuidadosamente, sin contaminar la evidencia. «Y fíjese en esto, detective». Apuntó hacia una esquina oscura detrás del sagrario. «Hay un frasco pequeño, medio escondido». Herrera se acercó con guantes de látex y levantó el objeto. Era un frasco de vidrio ámbar, del tipo que se usa en farmacia, con etiqueta descolorida. «Cloroformio», leyó, «y está casi vacío». El padre Evaristo se santiguó desde la puerta. «Eso no es mío, detective. Jamás hemos tenido químicos en la sacristía. Solo tenemos agua bendita, aceite para los santos óleos y vino de consagrar», completó Herrera, observando la mesa de mármol donde yacía el cuerpo de Tomás Argüello. El notario estaba tendido de lado, con el brazo derecho extendido, como si hubiera tratado de agarrarse de algo al caer. Su rostro mostraba una expresión de sorpresa más que de dolor. Pero lo que llamó la atención de Herrera fue el olor persistente que flotaba en el aire. Dulzón, químico, penetrante. «Valeria», dijo el detective, «¿qué sabía usted exactamente sobre ese testamento?» La periodista sacó su grabadora y consultó sus notas. «Don Hilario Zamora murió en 1989. Fue el último patriarca de la familia, dueño de la naviera más importante del Golfo de México. Según mis fuentes, redactó un testamento secreto poco antes de morir, pero nunca se encontró el documento original». «¿Y por qué es importante ahora?», preguntó Herrera. «Porque la familia Zamora Valdés está en bancarrota», respondió Valeria con una sonrisa amarga. «Los negocios de transporte marítimo han decaído. Beatriz y su sobrino Iker necesitan desesperadamente acceso a la herencia completa, pero el testamento oficial solo les daba una parte. Según don Tomás, el testamento perdido podría cambiar completamente la distribución de la fortuna». En ese momento, Iker Zamora apareció en la puerta de la sacristía, pálido y nervioso. «Detective Herrera, ¿podemos hablar? Hay algo que no les dije antes». Herrera lo estudió con desconfianza. «Adelante». «Anoche, después del bautismo, vi al padre Evaristo discutir con don Tomás», dijo Iker, mirando de reojo al párroco. «Estaban en el archivo parroquial. Escuché gritos. El padre Evaristo se indignó». «Eso es mentira. Don Tomás y yo revisamos algunos documentos antiguos, pero no hubo ninguna discusión. Es más, él parecía emocionado por algo que había encontrado». «¿Qué tipo de documentos?», insistió Herrera. «Registros genealógicos, principalmente. Algunos datan del siglo XIX. Don Tomás buscaba información sobre la familia Zamora. Dijo que necesitaba verificar ciertos datos para un proceso legal». Valeria frunció el ceño.
Don Tomás le mencionó algo sobre una llave, algo relacionado con un baúl. El padre Evaristo vaciló. Bueno, sí, mencionó que había una leyenda familiar, que don Hilario había escondido algo importante en un baúl de hierro forjado, y que la llave estaba guardada en un lugar sagrado. Pero yo pensé que era solo superstición. ¿Un lugar sagrado como una pila bautismal?, sugirió Herrera. Antes de que alguien pudiera responder, Beatriz Zamora entró abruptamente en la sacristía, ignorando las protestas del policía que custodiaba la entrada. «¡Basta ya!», gritó. «No voy a permitir que manchen la memoria de don Tomás con estas fantasías». Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y desesperación. Llevaba un rosario de cuentas azules entre los dedos, que manipulaba nerviosamente. «Señora Zamora», dijo Herrera firmemente, «esto es una investigación oficial. Si tiene información relevante». «La única información relevante es que don Tomás murió de causas naturales», interrumpió Beatriz. «Era un hombre mayor, trabajaba demasiado. Su corazón estaba perfecto», cortó una voz desde la entrada. El doctor Raúl Mendoza, médico forense de Veracruz, entró cargando su maletín. Era un hombre menudo pero de presencia imponente, con 40 años de experiencia leyendo los secretos de los muertos. «Acabo de hacer un examen preliminar», continuó. «Tomás Argüello no murió de un infarto. Hay signos claros de intoxicación por inhalación de químicos. Y estas marcas en las muñecas», levantó los brazos del cadáver, «indican que estuvo inconsciente antes de la caída fatal». Beatriz retrocedió, tropezando con una silla. Eso no es posible. Además», añadió el forense, examinando las manos del muerto, «tiene residuos cristalinos bajo las uñas. Sal marina, diría yo, como si hubiera manipulado algo hecho de sal antes de perder el conocimiento». Herrera miró significativamente hacia la pila bautismal, donde los restos de la llave misteriosa seguían disolviéndose lentamente. «Doctor Mendoza, ¿puede determinar la hora exacta de la muerte?» «Aproximadamente entre las 3 y las 5 de la madrugada. Y hay algo más». El forense se acercó al detective y bajó la voz. «En el suelo, junto al cuerpo, encontré esto». Extendió la palma de su mano. En ella brillaban varias cuentas azules, como las del rosario que Beatriz llevaba entre los dedos. El silencio fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Todos los ojos se posaron en el rosario de Beatriz. Ella miró las cuentas en su mano, luego las del forense, y por primera vez desde la llegada de la policía, no tuvo palabras. «Señora Zamora», dijo Herrera lentamente, «¿podría explicarme cómo las cuentas de su rosario terminaron junto al cuerpo de don Tomás?» Beatriz Zamora contempló las cuentas azules en la palma del doctor Mendoza como si fueran gotas de veneno. Su respiración se había vuelto irregular y sus dedos temblaban al manipular el rosario que aún tenía en las manos. Yo no sé cómo llegaron ahí», tartamudeó. «Anoche tenía mi rosario completo. Es de la Hermandad del Mar. Todos los miembros llevamos uno igual». «¿La Hermandad del Mar?», preguntó Valeria, haciendo anotaciones rápidamente. El padre Evaristo intervino, claramente incómodo. «Es una asociación de devotos que apoya las obras de caridad del puerto. Beatriz es la tesorera desde hace 5 años. Se reúnen cada mes para organizar ayuda a las familias de pescadores». Herrera estudió el rosario en las manos de Beatriz. Las cuentas restantes eran idénticas a las encontradas junto al cadáver, azul cobalto con pequeñas incrustaciones doradas que simulaban anclas. «¿Cuándo fue la última vez que revisó si su rosario estaba completo?», preguntó el detective. «Anoche, durante el bautismo», respondió Beatriz, pero su voz sonaba menos convincente. «Siempre rezo el rosario durante las ceremonias. Es una costumbre familiar». Iker se acercó protectoramente a su tía. «Detective, está interrogando a una mujer en estado de shock. Mi tía acaba de perder a un amigo muy querido. Estas preguntas pueden esperar».
En realidad, no pueden, replicó Herrera firmemente. Tenemos un homicidio, señor Zamora, y hasta ahora su familia es la única con motivos claros para querer muerto a don Tomás. Eso es ridículo, explotó Iker. Don Tomás era nuestro abogado, nuestro consejero. ¿Por qué íbamos a hacerle daño? Valeria cerró su grabadora con un clic seco. Porque él se negó a seguir ocultando el testamento de su bisabuelo, dijo con frialdad. Don Tomás me confesó hace una semana que había encontrado pistas sobre la ubicación del documento original y que alguien de la familia Zamora lo había amenazado para que mantuviera silencio. Las palabras de Valeria cayeron como piedras en un estanque. Beatriz e Iker intercambiaron una mirada cargada de significado, el tipo de comunicación silenciosa que solo se da entre cómplices. ¿Quién los amenazó específicamente?, preguntó Herrera. Valeria vaciló. No me dio nombres, pero dijo que era alguien con acceso tanto a los archivos notariales como a los registros parroquiales. Alguien que conocía los movimientos de la iglesia. En ese momento, un policía uniformado entró en la sacristía. Detective Herrera, encontramos algo extraño en el archivo parroquial. Todos siguieron al agente hasta la habitación contigua, donde se guardaban los registros históricos de la parroquia. Era un espacio abarrotado de estantes de madera, con libros empastados en cuero que databan de la época colonial. Pero varios archivadores modernos habían sido forzados. Alguien estuvo buscando algo específico, explicó el policía. No se llevaron dinero ni objetos de valor, solo removieron documentos. ¡Mire esto!, señaló hacia el suelo, donde se veían claramente más rastros de sal, formando un sendero desde la entrada hasta los archivadores violentados. «Y hay algo más», continuó el agente. «Encontramos esto pegado debajo del escritorio». Extendió un papel arrugado. Era un documento parcialmente quemado, pero aún se podían leer fragmentos. Testamento de don Hilario Zamora Valdés. Fecha de septiembre de 1989. Beneficiarios: cooperativas de tejedores del Istmo. Beatriz palideció al leer las palabras visibles. «Eso no puede ser auténtico», murmuró. «¿Por qué no?», preguntó Herrera. «Porque mi bisabuelo jamás habría dejado dinero a las cooperativas de tejedores. Él odiaba a los sindicatos, a los movimientos obreros. Su fortuna estaba destinada exclusivamente a la familia». Valeria sonrió con ironía. «A menos que hubiera cambiado de opinión en sus últimos años. Según mis investigaciones, don Hilario tuvo un conflicto muy fuerte con su hijo mayor en 1988. Algo relacionado con el maltrato a los trabajadores del puerto». «¡Mentiras!», gritó Iker. «Todo eso son mentiras inventadas por los enemigos de nuestra familia». Su explosión de ira fue tan intensa que hasta el padre Evaristo retrocedió. Pero Herrera notó algo más. Cuando Iker gesticuló violentamente, se le subió la manga de la camisa, revelando manchas blancas y cristalizadas alrededor de la muñeca. «Señor Zamora», dijo el detective lentamente, «¿podría extender las manos palmas arriba?» «¿Para qué?» «Rutina de investigación. Solo quiero descartar que haya manipulado sustancias químicas recientemente». Iker vaciló, pero bajo la mirada insistente de Herrera, extendió reluctantemente las manos. Sus palmas mostraban residuos blancos similares a los de su tía, pero más concentrados. En los pliegues de la piel se veían pequeños cristales que brillaban como diamantes microscópicos. «Interesante», murmuró el doctor Mendoza, acercándose con una lupa. «Estos residuos son idénticos a los que encontré bajo las uñas de don Tomás. Cloruro de sodio cristalizado, con trazas de resina orgánica». «¿Resina?», preguntó Valeria. «El tipo que se usa para compactar sal y darle forma», explicó el forense. «Como si alguien hubiera moldeado algo con sal húmeda y después lo hubiera manipulado con las manos desnudas».
Beatriz y su sobrino se miraron con creciente desesperación. «Detective», dijo Beatriz con voz quebrada, «necesito confesar algo». El silencio se volvió absoluto. Hasta el viento del Golfo pareció detenerse. Anoche, después del bautismo, don Tomás nos mostró algo que había encontrado en los archivos parroquiales. Era una copia del testamento real de mi bisabuelo. ¿Y qué decía ese testamento?, preguntó Herrera. Beatriz cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. Que la mitad de la fortuna familiar debía destinarse a un fondo para cooperativas de trabajadores textiles, que solo conservaríamos las propiedades urbanas y una pequeña parte de las acciones navieras. ¿Dónde está esa copia ahora? Desapareció, susurró Iker. Cuando encontramos muerto a don Tomás, ya no estaba. Herrera asintió lentamente, como si las piezas del rompecabezas empezaran a encajar. Así que alguien mató a don Tomás para robar el testamento, y después creó esa llave de sal como distracción para hacer creer que el documento original estaba escondido en algún baúl misterioso. No, dijo una voz nueva desde la puerta del archivo. Todos se volvieron. En la entrada estaba parado un hombre mayor, elegantemente vestido, con el rostro curtido por años de trabajo en los muelles. «El baúl existe», continuó el desconocido, «y yo sé exactamente dónde está». El hombre en la puerta del archivo tenía la presencia de alguien acostumbrado a dar órdenes en los muelles. Sus manos callosas y su mirada directa hablaban de décadas trabajando entre barcos y estibadores. Pero lo que más llamó la atención de Herrera fue su calma absoluta ante la escena del crimen. «¿Quién es usted?», preguntó el detective, llevando instintivamente la mano hacia su pistola. «Capitán Esteban Villareal», respondió el hombre, entrando lentamente con las manos visibles. «Trabajé para don Hilario Zamora durante 20 años. Fui el encargado de sus bodegas en Boca del Río hasta que murió». Beatriz e Iker intercambiaron miradas de pánico. Era obvio que no esperaban ver a Villareal allí. «¿Cómo supo de la muerte de don Tomás?», preguntó Valeria, con su instinto periodístico alerta. «Las noticias vuelan rápido en el puerto», respondió Villareal. «Pero vine porque sabía que tarde o temprano alguien intentaría reclamar el baúl de don Hilario. Y después de 40 años guardando el secreto, ya era hora de hablar». El padre Evaristo se acercó, intrigado. «Capitán, ¿conocía usted el contenido del testamento perdido?». Villareal asintió gravemente. «No solo lo conocía. Yo mismo ayudé a don Hilario a esconder el baúl. Fue en septiembre de 1989, 3 días antes de que muriera. Me pidió que lo guardara en un lugar seguro, lejos de la familia». «¿Por qué lejos de la familia?», preguntó Herrera. «Porque había descubierto algo terrible sobre su hijo mayor, el padre de Beatriz. Malversación de fondos, maltrato a los trabajadores, sobornos a funcionarios portuarios. Don Hilario se sintió traicionado. Por eso cambió su testamento». Iker se adelantó, agresivo. «Eso son calumnias. Mi abuelo era un hombre honorable. Tu abuelo era un ladrón», replicó Villareal sin inmutarse. «Y tu bisabuelo lo sabía. Por eso destinó la mitad de la fortuna a reparar el daño que su hijo había causado a los trabajadores». Beatriz se sostuvo del brazo del padre Evaristo, visiblemente afectada. «Capitán Villareal, si lo que dice es cierto, ¿dónde está el baúl?». Villareal sonrió con amargura. «En el último lugar donde buscarían. En el almacén número 12 del puerto, el mismo lugar donde su abuelo robó los sueldos de cientos de estibadores». Herrera tomó nota rápidamente. «¿Y la llave? ¿Es cierto que don Hilario la escondió en la iglesia?». «Cierto a medias», respondió Villareal. «Don Hilario sabía que su familia haría cualquier cosa por encontrar el baúl. Así que creó una trampa. Hizo moldear una llave falsa en sal compactada y la escondió en la pila bautismal. Cualquiera que la tocara se delataría a sí mismo.
porque la sal se disolvería y dejaría rastros. El doctor Mendoza levantó la vista de sus notas. Eso explicaría los residuos cristalinos en las manos de varios presentes. Exacto, continuó Villarreal. Pero la llave real nunca estuvo aquí. Don Hilario me la entregó personalmente y yo la he guardado todos estos años. Sacó del bolsillo de su chaqueta una llave antigua de hierro forjado, con incrustaciones de plata que formaban el escudo de armas de los Zamora. Esta es la llave verdadera, dijo sosteniéndola en alto. Y cuando abramos ese baúl, encontraremos no solo el testamento original, sino también la evidencia de todos los crímenes que la familia Zamora ha cometido durante décadas. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos corriendo. Iker Zamora se había escabullido hacia la salida trasera del archivo, pero Herrera fue más rápido. ¡Alto!, gritó el detective, bloqueándole el paso. «Nadie se mueve hasta que aclaremos esto». «¡Déjeme ir!», gritó Iker forcejando. «¡Todo esto es una conspiración! ¡Villarreal está mintiendo!». En la lucha, la camisa de Iker se rasgó, revelando más manchas de sal cristalizada en sus antebrazos. Pero había algo más, pequeñas quemaduras en la piel, como las que deja el contacto prolongado con sustancias químicas. «Doctor Mendoza», dijo Herrera, inmovilizando a Iker, ¿estas marcas son compatibles con el manejo de cloroformio? El forense examinó los antebrazos del joven. Absolutamente, son quemaduras químicas recientes, probablemente de hace unas horas. Beatriz se derrumbó en una silla, sollozando. «Iker, ¿qué hiciste? ¿Qué hicimos?» «¡Cállate!», le gritó su sobrino. «No digas nada». Pero ya era demasiado tarde. Valeria había notado algo más en el comportamiento de Beatriz. La forma nerviosa en que manipulaba su rosario, intentando ocultar que le faltaban exactamente las mismas cuentas que habían aparecido junto al cadáver. «Señora Zamora», dijo la periodista suavemente, «¿por qué no nos cuenta qué pasó realmente anoche?» Beatriz levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. Nosotros no queríamos matarlo. Solo queríamos que se durmiera un poco para poder buscar el testamento en los archivos. Pero cuando despertara... ¿Cuándo despertara qué?, preguntó Herrera. «Íbamos a culpar al padre Evaristo», susurró Beatriz. «Habríamos dicho que él estaba obsesionado con la fortuna de la familia, que había matado a don Tomás para robar el testamento. Y después, con la llave de sal como evidencia, habríamos descubierto el baúl y reclamado toda la herencia». El padre Evaristo retrocedió, horrorizado. ¿Estaban dispuestos a destruir mi vida por dinero? Iker se liberó del agarre de Herrera con un movimiento desesperado. «Era nuestro dinero. Nuestra familia construyó ese imperio. No íbamos a dejarlo en manos de tejedores mugrosos». Su confesión resonó en el archivo parroquial como una campana fúnebre. Herrera lo esposó mientras recitaba sus derechos, pero Iker seguía gritando, completamente fuera de control. «Don Tomás era un traidor. Nos iba a arruinar. Solo usamos un poco de cloroformio, pero el viejo se resistió y se golpeó la cabeza. Fue un accidente». Beatriz se cubrió el rostro con las manos, derrotada. «Dios mío, ¿en qué nos convertimos?». Villarreal observó la escena con tristeza profunda. «En exactamente lo que don Hilario temía que se convertirían», dijo. «Por eso cambió su testamento, porque sabía que la codicia los había corrompido completamente». Herrera se volvió hacia el capitán. «Señor Villarreal, necesitaremos que nos acompañe al almacén para recuperar ese baúl. Será evidencia crucial en el juicio». «Por supuesto, detective. Don Hilario estaría orgulloso de saber que finalmente se hará justicia». Mientras los agentes se llevaban a Iker esposado y a Beatriz bajo custodia, Valeria se acercó a Herrera. «Detective, hay algo que no me cierra. Si ya tenemos confesiones y evidencia física,
qué siento que nos falta una pieza del rompecabezas. Herrera miró hacia la pila bautismal, donde los últimos vestigios de la llave de sal seguían disolviéndose lentamente. Porque la conoce, Valeria. En Veracruz, las cosas nunca son tan simples como parecen. El almacén número 12 del puerto de Boca del Río olía a salitre, óxido y secretos enterrados. Herrera y Valeria siguieron al capitán Villareal entre torres de contenedores abandonados y maquinaria portuaria cubierta por décadas de sal marina. El sol del mediodía creaba sombras dramáticas que danzaban como fantasmas del pasado. «Ahí está», dijo Villareal, señalando hacia una esquina del almacén donde se alzaba una estructura de hierro forjado del tamaño de un escritorio. 40 años esperando que alguien viniera por él. El baúl de don Hilario Zamora era una obra de arte en metal, con relieves que representaban barcos, anclas y el escudo familiar. Pero lo que más impresionó a Valeria fue la cerradura, compleja, ornamentada, claramente diseñada para proteger algo invaluable. «Antes de abrirlo», dijo Herrera, «necesito entender algo. Capitán Villareal, ¿por qué decidió hablar hoy? ¿Por qué no antes?» Villareal acarició la llave de hierro en sus manos callosas. «Porque don Tomás vino a verme hace una semana. Me dijo que había descubierto la ubicación de la llave de sal en los archivos parroquiales y que Beatriz lo estaba presionando para que destruyera cualquier evidencia del testamento real. El pobre hombre estaba aterrorizado». «¿Aterrorizado de qué?», preguntó Valeria. «De lo que la familia Zamora era capaz de hacer para proteger su fortuna. Don Tomás había investigado la muerte de 2 trabajadores portuarios en 1991. Oficialmente fueron accidentes laborales, pero él encontró evidencia de que fueron asesinados porque sabían demasiado sobre las operaciones ilegales de la familia». Herrera frunció el ceño. «¿Está diciendo que los Zamora ya habían matado antes?» «Estoy diciendo que don Hilario cambió su testamento porque sabía que su hijo mayor era un asesino», respondió Villareal gravemente, «y que don Tomás murió por las mismas razones que aquellos trabajadores, porque conocía la verdad». Valeria sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento del Golfo. «Capitán, ¿usted cree que Beatriz e Iker sabían sobre esos crímenes anteriores?» «Beatriz lo sabía. Era la contadora de la empresa cuando murieron esos hombres. Ella ayudó a encubrir las evidencias financieras. Villareal insertó la llave en la cerradura del baúl. El mecanismo giró con un clic metálico que resonó como un disparo en el silencio del almacén. «Prepárense», murmuró. «Lo que van a ver cambiará para siempre su percepción de esta familia». La tapa del baúl se abrió lentamente, revelando su contenido. No había oro ni joyas, como podría esperarse de una fortuna familiar. En su lugar había documentos cuidadosamente organizados en carpetas de cuero, fotografías en blanco y negro, y lo que parecía ser una segunda llave, esta vez de metal plateado. Herrera tomó la carpeta superior. En la portada se leía: «Testamento de Hilario Zamora Valdés, septiembre 1989, original». «Aquí está», murmuró abriendo el documento. «Yo, Hilario Zamora Valdés, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo por la presente 50% de mi patrimonio a un fondo fiduciario destinado a indemnizar a las familias de los trabajadores muertos en mis empresas y a establecer cooperativas textiles independientes en el istmo de Tehuantepec». Valeria fotografiaba cada página mientras Herrera leía, pero fue la segunda carpeta la que los dejó sin aliento. Contenía fotografías de los cadáveres de 2 hombres jóvenes, informes médicos alterados y, lo más perturbador, recibos de pagos a funcionarios policiales firmados por el abuelo de Beatriz. «Dios mío», susurró Valeria.
Esto es evidencia de asesinatos y corrupción que data de más de 30 años. Y hay más, dijo Villarreal, señalando la llave plateada. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco Nacional de Veracruz. Ahí, don Hilario guardó los registros financieros que prueban el desvío de fondos y los pagos a sicarios. Herrera levantó la vista de los documentos. Capitán, ¿por qué don Hilario no entregó esto a las autoridades cuando estaba vivo? Porque su propio hijo lo había amenazado de muerte, respondió Villarreal con amargura. Don Hilario sabía que si hablaba, no viviría para ver la justicia. Por eso creó este plan. Esconder la evidencia hasta que alguien de confianza pudiera usarla. En ese momento, el teléfono de Herrera sonó estruendosamente. Era el sargento Morales desde la estación. Detective, tenemos un problema. Beatriz Zamora pidió un abogado y ahora está cambiando su declaración. Dice que toda la culpa fue de su sobrino, que ella solo fue manipulada. Y el chico, Iker, se mantiene en silencio. Pero su abogado ya está hablando de legítima defensa y alteración mental. Van a intentar reducir los cargos. Herrera colgó con frustración. Van a intentar salvarse mutuamente echándose la culpa, dijo a Valeria. Es la estrategia clásica de las familias criminales. Valeria estudió las fotografías del baúl con atención periodística. Detective, hay algo extraño en estas fotos de los trabajadores muertos. Mire las fechas. Herrera se acercó. Julio del 91. ¿Qué tiene de extraño? Que según mis investigaciones, Beatriz Zamora se casó en agosto del 91. Su boda se celebró exactamente un mes después de estos asesinatos, como si hubiera sido una celebración por haber eliminado a los testigos. Villarreal asintió sombríamente. La boda fue el premio. Don Hilario le había prometido a su nieta una dote millonaria si ayudaba a encubrir los crímenes, pero cambió de opinión cuando se dio cuenta de lo que había creado. ¿Se refiere a que Beatriz se había convertido en una asesina? Me refiero a que toda la familia se había convertido en una organización criminal, corrigió Villarreal. Y don Hilario finalmente entendió que su fortuna estaba construida sobre cadáveres. Herrera cerró el baúl cuidadosamente. Necesitamos llevar toda esta evidencia al laboratorio forense y tenemos que ir al banco para abrir esa caja de seguridad. Detective, dijo Valeria súbitamente, ¿no le parece extraño que Beatriz e Iker confesaran tan fácilmente? En mi experiencia, los criminales experimentados no se derrumban así de rápido. Herrera se detuvo con una expresión de creciente preocupación. ¿Qué está pensando? Que tal vez las confesiones fueron demasiado convenientes, como si quisieran que los arrestáramos por el asesinato de don Tomás para evitar que descubriéramos algo peor. Villarreal palideció. ¿Algo peor que asesinato? Valeria miró hacia el puerto, donde los barcos de la familia Zamora seguían operando como si nada hubiera pasado. Capitán, ¿cuántos trabajadores han desaparecido en las operaciones navieras de los Zamora en los últimos 30 años? El silencio que siguió fue más frío que el viento del norte que llegaba desde el Golfo de México. No lo sé, susurró Villarreal, pero tengo la terrible sensación de que estamos a punto de descubrirlo. La caja de seguridad número 347 del Banco Nacional de Veracruz no había sido abierta en 36 años. Cuando la llave plateada giró en la cerradura, Herrera casi podía sentir el peso de las décadas de secretos que estaban a punto de emerger. «¡Madre Santa!», murmuró el gerente del banco, un hombre nervioso llamado licenciado Rubén Castillo. Don Hilario pagó el alquiler de esta caja hasta el año 2050. Dejó instrucciones muy específicas. Solo podía abrirse en presencia de autoridades judiciales y con evidencia de crimen. Valeria ajustó su cámara mientras Herrera extraía el contenido. 3 gruesos expedientes, rollos de microfilm y una grabadora de casete antigua con una nota pegada. Para quien finalmente haga justicia, HZV.
¿Una grabadora?, preguntó Valeria. ¿Don Hilario grabó algo? Villareal asintió gravemente. En sus últimos meses de vida se volvió obsesivo con documentar todo. Sabía que su familia intentaría borrar las evidencias después de su muerte. Herrera insertó el cassette en una grabadora moderna que había traído el técnico forense. La voz que emergió era la de un hombre mayor, pero firme y clara. Mi nombre es Hilario Zamora Valdés. Si están escuchando esto, significa que finalmente alguien tuvo el valor de investigar los crímenes de mi familia. Lo que van a descubrir los horrorizará, pero es necesario que se sepa. La grabación continuó durante 40 minutos. Don Hilario confesaba no solo los asesinatos de los 2 trabajadores, sino una red de corrupción que involucraba tráfico de personas, contrabando de drogas a través de los barcos familiares y la desaparición sistemática de testigos incómodos. Mi hijo mayor, el padre de Beatriz, convirtió nuestras empresas navieras en una operación criminal. Entre 1975 y 1988, al menos 17 personas fueron asesinadas para proteger el negocio. Sus cuerpos fueron arrojados al Golfo desde nuestros barcos. Valeria sintió náuseas. 17 personas, susurró. Estamos hablando de una masacre en serie. Herrera estudió los expedientes. Cada uno contenía fotografías, nombres, fechas de desaparición y testimonios de familiares que nunca habían sido investigados por la policía corrupta de la época. Miren esto, dijo señalando un documento. Lista de pagos a funcionarios policiales y judiciales. Total, 2 millones de pesos entre 1975 y 1990. El licenciado Castillo se había puesto verde. Detective Herrera, yo no sabía nada de esto. El banco simplemente custodiaba la caja de seguridad. Nunca imaginamos... Tranquilo, licenciado, lo calmó Herrera. Pero necesitamos copias certificadas de todo este material. Va a ser evidencia en múltiples casos judiciales. La voz de don Hilario continuaba desde la grabadora. Beatriz sabía todo. Desde los 16 años trabajó como contadora de la empresa y ella misma falsificó documentos para encubrir las desapariciones. Su boda fue financiada con dinero ensangrentado. Mi nieta se convirtió en cómplice de asesinatos múltiples. Valeria intercambió miradas con Herrera. Por eso confesó tan fácilmente el asesinato de don Tomás. Dijo, prefiere ir a la cárcel por un crimen que por 17. Y por eso Iker actuó tan desesperadamente, añadió Herrera. Sabía que si investigábamos a fondo, toda la historia saldría a la luz. En ese momento, el teléfono de Herrera sonó. Era el sargento Morales, y su voz sonaba alterada. Detective, tenemos una situación. Beatriz Zamora ha sido encontrada muerta en su celda. ¿Qué? ¿Cómo? Aparentemente se suicidó con las sábanas. Pero hay algo extraño. Antes de morir, escribió un mensaje en la pared con sangre. El capitán miente. Herrera miró a Villareal, quien había palidecido considerablemente. Capitán, ¿tiene algo que decirnos? Villareal se sentó pesadamente en una silla del banco. Hay algo que no les conté. Algo que don Hilario me pidió que mantuviera en secreto hasta que fuera absolutamente necesario. ¿Qué cosa?, preguntó Valeria con desconfianza creciente. Yo no solo era el encargado de las bodegas, confesó Villareal. Era el capitán del barco que se usaba para deshacerse de los cuerpos. El silencio en la caja de seguridad fue absoluto. Herrera llevó instintivamente la mano a su pistola. ¿Está confesando que participó en asesinatos múltiples? ¡No!, gritó Villareal. Yo nunca maté a nadie, pero sí transporté los cuerpos. Don Hilario me amenazó con matar a mi familia si no obedecía. Yo era joven, tenía miedo, necesitaba el trabajo. Valeria retrocedió, horrorizada.
¿Por eso guardó los secretos todos estos años? ¿Por sentimiento de culpa? Por miedo, corrigió Villarreal. Pero cuando don Hilario murió, pensé que había terminado. No sabía que Beatriz e Iker seguían matando gente. Herrera esposó al capitán mientras recitaba sus derechos. Capitán Villarreal queda arrestado como cómplice de asesinatos múltiples y encubrimiento. ¡Esperen!, gritó Villarreal. Todavía no saben toda la verdad. Beatriz no se suicidó. ¿Qué está diciendo? ¿Que alguien más está involucrado en esto? ¿Alguien que quería silenciarla antes de que pudiera confesar toda la verdad? Valeria y Herrera intercambiaron miradas de alarma. ¿Quién?, preguntó el detective. Villarreal miró hacia la grabadora, donde la voz de don Hilario seguía revelando secretos desde el pasado. El único que conocía todos los detalles del plan de don Hilario. El único que sabía exactamente dónde estaba escondida la evidencia. ¿Quién, maldita sea? La respuesta llegó desde la grabadora, como si don Hilario hubiera anticipado esta pregunta décadas atrás. Solo hay una persona en quien confié completamente para custodiar estos secretos. Una persona que juró ante Dios ayudarme a hacer justicia cuando llegara el momento. Padre Evaristo Gálvez. La revelación cayó como un rayo en el banco. El padre Evaristo, que había estado presente en toda la investigación, que había encontrado casualmente el cuerpo de don Tomás, que conocía todos los movimientos de la familia Zamora. Dios mío, susurró Valeria, el párroco no es solo un testigo, es el cerebro detrás de todo. Herrera ya estaba marcando el número de la estación. Sargento Morales, necesito que arresten inmediatamente al padre Evaristo Gálvez y quiero protección policial para Iker Zamora. Si Beatriz fue asesinada para silenciarla, él puede ser el siguiente. Pero cuando la comunicación se estableció, las noticias fueron peores de lo que imaginaban. Detective, dijo Morales con voz temblorosa, es demasiado tarde. Iker Zamora acaba de ser encontrado muerto en su celda y el padre Evaristo desapareció de la parroquia hace 2 horas. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario se alzaba como una fortaleza de cantera rosa contra el cielo encapotado del atardecer veracruzano. Herrera y Valeria se acercaron con cautela, acompañados por 4 agentes estatales fuertemente armados. El silencio que emanaba del templo era más ominoso que cualquier grito. El auto del padre Evaristo sigue en el estacionamiento, informó el sargento Morales por radio. Pero los vecinos dicen que no lo han visto salir desde las 3 de la tarde. Herrera estudió las ventanas góticas del convento adjunto buscando señales de movimiento. Puede estar escondido adentro o puede haber escapado a pie. Este hombre conoce el puerto como la palma de su mano. Valeria revisó las notas de su investigación mientras esperaban refuerzos. Detective, hay algo que no cuadra en la cronología. Si el padre Evaristo era el confidente de don Hilario desde 1989, ¿por qué esperó 36 años para actuar? Tal vez porque necesitaba que alguien más hiciera el trabajo sucio, sugirió Herrera. Manipuló a Beatriz e Iker para que mataran a don Tomás y después los eliminó para que no pudieran delatarlo. Pero eso significaría que... Un disparo resonó desde el interior de la iglesia, seguido por el sonido de cristales rotos. Los agentes se dispersaron automáticamente, rodeando el edificio. «¡Padre Evaristo!», gritó Herrera con un megáfono. «¡Salga con las manos en alto! Tenemos la iglesia rodeada». La respuesta llegó desde las torres del campanario, amplificada por los altavoces que normalmente se usaban para las misas. «Detective Herrera, señorita Cruz, entren solos, sin armas, tenemos que hablar». La voz del párroco sonaba extrañamente calmada, como si estuviera dando una homilía dominical en lugar de estar atrincherado como un criminal. «No vamos a entrar desarmados», respondió Herrera. «Baje y entréguese.
Si no entran en 5 minutos, voy a prender fuego a los archivos parroquiales. Toda la evidencia que necesitan para resolver los casos de las 17 víctimas se convertirá en cenizas. Valeria agarró el brazo de Herrera. Detective, tenemos que arriesgarnos. Sin esos archivos nunca podremos hacer justicia a las familias de los desaparecidos. Herrera maldijo en voz baja, pero sabía que Valeria tenía razón. Está bien, gritó hacia la iglesia. Vamos a entrar, pero si nos hace daño, mis hombres van a derribar esta iglesia piedra por piedra. La puerta principal del templo estaba entreabierta, como una boca que invitara a entrar en las fauces de la bestia. Herrera y Valeria avanzaron lentamente por el pasillo central, entre los bancos de madera tallada donde habían rezado generaciones de veracruzanos. El padre Evaristo los esperaba frente al altar mayor, vestido con sus ornamentos sacerdotales completos. En una mano sostenía una pistola antigua, en la otra un encendedor de plata. A sus pies había varios bidones de gasolina y montones de documentos esparcidos. «Bienvenidos a la confesión final», dijo con una sonrisa que helaba la sangre. «Siéntense en el primer banco. Vamos a resolver este misterio como Dios manda». Herrera y Valeria obedecieron, manteniéndose alerta para cualquier oportunidad de desarmar al párroco. «Padre Evaristo», dijo Valeria con voz controlada, «¿por qué mató a Beatriz e Iker? Ellos ya habían confesado el asesinato de don Tomás». El párroco rió amargamente. ¿Confesar? Esos imbéciles no tenían idea de lo que realmente estaba pasando. Beatriz pensaba que yo era solo un cura tonto que había encontrado casualmente el cuerpo, e Iker creía que podía manipularme para que los ayudara a encubrir el crimen. «¿Entonces usted orquestó todo desde el principio?», preguntó Herrera. «Por supuesto», gritó Evaristo con los ojos brillando de fanatismo. «Llevaba 36 años esperando el momento perfecto para hacer justicia. Don Hilario me confió la misión sagrada de castigar a su familia cuando fuera posible hacerlo sin sospechas». Valeria frunció el ceño. «Pero usted podría haber entregado la evidencia a las autoridades en cualquier momento. ¿Por qué elegir el asesinato?». «Porque las autoridades estaban corruptas», rugió el párroco. Los mismos policías y jueces que habían recibido sobornos de los Zamora seguían en el poder. La única justicia posible era la justicia divina. Herrera notó que el encendedor en la mano del cura temblaba ligeramente. El hombre estaba al borde de un colapso nervioso. «Padre, don Hilario quería que se hiciera justicia, no que se cometieran más asesinatos. Don Hilario me pidió que protegiera la evidencia hasta que pudiera usarse para castigar a los culpables», aulló Evaristo. «Y eso es exactamente lo que hice. Esperé hasta que Beatriz e Iker estuvieran desesperados por encontrar el testamento. Los manipulé para que mataran a don Tomás, y después los eliminé para completar la justicia». «¿Cómo los mató?», preguntó Valeria grabando disimuladamente con su teléfono. «Beatriz, fue fácil», respondió el cura con escalofriante frialdad. «Entré a la estación vestido de capellán. Nadie sospecha de un sacerdote que viene a dar los últimos sacramentos. Le inyecté aire en las venas mientras dormía. Iker necesitó más persuasión, pero finalmente aceptó suicidarse cuando le expliqué que era la única forma de salvar su alma». El silencio en la iglesia era sepulcral. Herrera calculó mentalmente la distancia hasta el párroco, buscando una oportunidad para atacar. «¿Y qué pasa ahora, padre?», preguntó. «¿También va a matarnos a nosotros?». Evaristo los miró con ojos de loco. «Ustedes van a ayudarme a terminar la obra de Dios. Van a publicar la historia completa de los crímenes de la familia Zamora. Van a asegurarse de que el mundo sepa que la justicia divina finalmente triunfó. Y después voy a quemar estos archivos y me voy a entregar. Mi misión habrá terminado». Valeria se levantó lentamente. «Padre, hay algo que no entiendo. Si usted realmente quería justicia,
¿por qué no salvó a las 17 víctimas originales cuando tuvo oportunidad? La pregunta golpeó al párroco como una bofetada. Su rostro se contrajo de dolor, porque era joven, tenía miedo. Cuando don Hilario me confió el secreto, yo acababa de ser ordenado. No tenía el valor para enfrentar a una familia tan poderosa. ¿O porque usted también recibió dinero de los Zamora?, presionó Valeria implacablemente. El encendedor cayó de las manos del padre Evaristo. Su rostro se descompuso completamente. Yo necesitaba dinero para reconstruir la iglesia. Las donaciones no alcanzaban. Cuando el padre de Beatriz me ofreció una contribución generosa, a cambio de guardar silencio, usted se convirtió en cómplice, completó Herrera, avanzando lentamente. Durante 36 años vivió con la culpa y finalmente decidió matar a toda la familia para lavar su conciencia. Evaristo se derrumbó sobre los escalones del altar, sollozando. Dios me perdone, no quería que muriera más gente, pero la culpa me estaba matando. Cada noche veía las caras de esas 17 personas pidiendo justicia. Herrera aprovechó el momento de debilidad para desarmar al párroco y esposarlo. Valeria rescató inmediatamente los documentos de la gasolina derramada. «Se acabó, padre», dijo Herrera con tristeza. «La justicia real no se hace con más asesinatos». Evaristo levantó la vista hacia el crucifijo del altar mayor. «¿Cree que Dios me perdonará, detective?». Herrera miró al hombre quebrado que había convertido una iglesia en escenario de venganza. «Eso no me toca decidirlo a mí, padre. Pero las familias de las víctimas merecían justicia, no más sangre». Mientras los agentes entraban para llevarse al párroco, Valeria contempló la pila bautismal donde todo había comenzado. Los últimos vestigios de la llave de sal se habían disuelto completamente, pero la verdad que había revelado permanecería para siempre. «Detective», dijo suavemente, «¿cree que realmente se hizo justicia?» Herrera observó los archivos rescatados que finalmente permitirían identificar a las 17 víctimas y dar paz a sus familias. «La justicia real recién está empezando, Valeria. Ahora viene lo más difícil, reconstruir las vidas que se perdieron y asegurar que algo así nunca vuelva a pasar». 3 meses después, el malecón de Veracruz brillaba bajo el sol de enero mientras las gaviotas danzaban sobre las aguas del Golfo. Valeria Cruz caminaba junto a Alejandro Herrera, ambos llevando flores blancas hacia el monumento que la ciudad había erigido en memoria de las 17 víctimas de la familia Zamora. «¿Leyó el veredicto final?», preguntó Valeria, ajustando su nueva identificación de corresponsal nacional de El Universal. «Cadena perpetua para el padre Evaristo», respondió Herrera, «sin posibilidad de libertad condicional. El juez dijo que había traicionado no solo a sus víctimas, sino a todos los fieles que confiaron en él». El monumento era simple, pero poderoso. 17 placas de mármol con los nombres de los trabajadores asesinados, montadas sobre una base de piedra coralina extraída del mismo Golfo, donde habían sido arrojados sus cuerpos. En el centro, una fuente de agua cristalina fluía constantemente, como lágrimas que nunca se secarían. «¿Y el capitán Villareal?», preguntó Valeria, depositando sus flores junto a la placa de Roberto Méndez, un estibador de 24 años desaparecido en 1983. 12 años de prisión por complicidad», respondió Herrera. «Su testimonio fue crucial para identificar a todas las víctimas. Las familias finalmente pudieron tener un funeral digno». Valeria observó a las decenas de personas que habían venido a presentar sus respetos. Ancianas vestidas de negro, hombres curtidos por el trabajo portuario, niños que nunca conocieron a sus abuelos desaparecidos. Toda una comunidad sanando de heridas que habían supurado en silencio durante décadas. «Detective, ¿alguna vez se pregunta si hicimos lo correcto?».
Herrera se quitó los lentes de sol y miró hacia el horizonte, donde los barcos comerciales seguían navegando, ahora bajo nuevas regulaciones y supervisión estricta. Cada día. Pero después miro esto, señaló hacia el monumento, y me doy cuenta de que la verdad siempre vale la pena, sin importar cuánto duela. Una mujer mayor se acercó tímidamente. Era Esperanza Méndez, hermana del estibador Roberto. En sus manos llevaba una fotografía descolorida y un rosario de cuentas doradas. «Señorita Cruz, señor detective», dijo con voz quebrada pero firme, «quería agradecerles. Mi hermano Roberto finalmente puede descansar en paz». Valeria tomó las manos arrugadas de la mujer. «Señora Esperanza, su hermano y los demás nunca fueron olvidados. Solo necesitaban que alguien tuviera el valor de buscar la verdad. ¿Sabe qué es lo más extraño?», continuó la anciana. «Después de 30 años de pesadillas, ahora puedo dormir tranquila. Roberto vino a visitarme en sueños la semana pasada. Me dijo que ya no tenía miedo, que la sal del mar había lavado su dolor». Las palabras de Esperanza resonaron en el aire marino como una bendición. Herrera sintió un nudo en la garganta, recordando todas las noches que había pasado despierto, obsesionado con resolver el caso. «¿Y la fortuna de los Zamora?», preguntó Valeria, mientras caminaban hacia la antigua parroquia, ahora convertida en un centro comunitario. 50 millones de pesos fueron transferidos al fondo fiduciario para las cooperativas textiles del Istmo, tal como don Hilario había ordenado. Las familias de las víctimas recibieron indemnizaciones millonarias. Y lo que quedó se destinó a programas de prevención del crimen organizado en puertos mexicanos. Frente a lo que antes era Nuestra Señora del Rosario, ahora se alzaba un letrero que decía: «Centro de Justicia Hilario Zamora. Atención gratuita a víctimas del crimen». La pila bautismal había sido preservada como símbolo, pero ahora contenía agua dulce y flores flotantes en lugar de agua bendita. «¿Sabe qué me parece más irónico de todo esto?», dijo Valeria, tocando el borde de mármol donde había aparecido la llave de sal. «Don Hilario diseñó la trampa perfecta. Sabía que quien tocara la llave de sal se delataría a sí mismo, porque la codicia los haría actuar sin pensar. Pero no previó que su confidente se convertiría en un asesino en serie», agregó Herrera. «Tal vez sí lo previó», sugirió Valeria pensativamente. «Tal vez sabía que la culpa y la corrupción eventualmente consumirían a todos los involucrados, incluyendo al padre Evaristo». Un niño de unos 8 años se acercó corriendo, persiguiendo una pelota que había rodado hasta sus pies. Herrera se la devolvió con una sonrisa. «¿Usted es el policía que atrapó a los malos?», preguntó el niño con ojos brillantes. «Yo ayudé», respondió Herrera. «Pero la verdadera heroína es esta señorita. Ella fue quien no se dio por vencida hasta encontrar la verdad». El niño miró a Valeria con admiración. «Mi abuela dice que usted salvó a nuestra familia del mal. ¿Es cierto que los malos se disolvieron como sal en el agua?». Valeria se arrodilló para estar a la altura del niño. «Los malos fueron arrestados y están en la cárcel, donde no pueden lastimar a nadie más. Pero sí, en cierta forma se disolvieron cuando la verdad salió a la luz». El niño asintió solemnemente y corrió de vuelta hacia sus amigos, gritando que había conocido a los héroes de verdad. Herrera y Valeria caminaron en silencio hacia el puerto, donde el sol comenzaba a descender hacia el horizonte dorado del Golfo de México. Las gaviotas seguían danzando, pero ahora sus gritos sonaban como canciones de libertad en lugar de lamentos. «Detective», dijo Valeria finalmente, «hay algo que nunca le pregunté. ¿Por qué se hizo policía?». Herrera sonrió, recordando a un niño de 8 años que había perdido a su padre en las turbias aguas de la corrupción portuaria.
Por la misma razón que usted se hizo periodista, porque alguien tiene que hacer las preguntas difíciles sin importar las consecuencias. ¿Y valió la pena? Herrera miró hacia atrás, donde el monumento a las víctimas se alzaba como un faro de justicia contra el cielo veracruzano. Donde antes había habido silencio y miedo, ahora había verdad y esperanza. Cuando la llave se disuelve, dijo, repitiendo las palabras que le había dicho a Valeria meses atrás, la verdad emerge. Las olas del Golfo de México siguieron rompiendo contra el malecón, llevándose para siempre los últimos vestigios de sal de una historia que había tardado 36 años en resolverse. Pero en Veracruz, donde el mar y la tierra se abrazan eternamente, la memoria de los justos perduró como las mareas, constante, implacable, purificadora. La llave de sal se había disuelto completamente, pero la justicia que había revelado permanecería para siempre en los corazones de quienes se atrevieron a buscar la verdad en las aguas turbias del pasado. En la distancia, un barco pesquero regresaba al puerto con las redes llenas, mientras las campanas de la iglesia nueva tocaban el ángelus del atardecer. La vida continuaba en Veracruz, pero ahora lo hacía con la tranquilidad de saber que los secretos del mar ya no podrían lastimar a los inocentes. La sal había cumplido su promesa. Cuando se disolvió, la verdad emergió como una perla rescatada de las profundidades, brillante e imperecedera bajo el sol eterno del Golfo de México,